El mundo está sufriendo una pandemia. Para derrotarla, tenemos que combatirla desde todos los frentes. La salud bucal juega un papel muy importante y debemos tomar medidas. La boca no es un sistema aislado. La salud bucal y la salud general están estrechamente relacionadas. La boca es una vía de entrada y de transmisión para bacterias, hongos y virus. Extrema las medidas de higiene bucal con productos específicos que contienen cloruro de cetilpiridinio, como la gama Vitis CPC Protect, enjuague y pasta dentífrica, protección para una óptima higiene bucal. Protege tu boca ahora más que nunca. Dentaid, expertos en salud bucal. Soy dentista y les puedo confesar que la elección de un cepillo dental nunca ha sido una tarea fácil, hasta ahora, porque encontré un cepillo que fue pensado y desarrollado junto con odontólogos. El cepillo Elmex Ultra Soft, de origen suizo, cuenta con tecnología y diseño ideales para lograr un cepillado delicado, preciso y eficiente, todo lo que los pacientes necesitan para el cuidado de su salud bucal. El cepillo Elmex Ultra Soft cuenta con más de 5.500 cerdas ultra finas para una limpieza más eficaz. Su mango ergonómico brinda una mayor comodidad a la hora de cepillarse. Y sus cerdas, como señalaba, son ultra suaves, ideales para cuidar dientes y encías sensibles. Además, su cabeza compacta permite llegar a esas zonas más difíciles, logrando una mejor limpieza dental. Como dentista, te puedo decir que el cuidado de tus dientes debes dejarlo en manos de especialistas con trayectoria, como la línea de productos Elmex y su cepillo dental Elmex Ultra Soft. Hola, muy buenas noches. Primero, agradecer la conexión de todos en esta tarde, después de esta semana con algunas gotitas en gran parte de nuestro país. Y queremos dar la bienvenida para poder comenzar nuestra segunda reunión científica de este año 2022, con la presencia de la doctora Xiomara Jiménez en su charla Estrategias para la cesación tabáquica. Contarles que estábamos con algunos problemas de conexión de internet, así que casi que nos empezamos a buscar algunos tips para poder dejar aquel hábito, pero afortunadamente ya estamos con todo funcionando y andando. Les voy a presentar a la doctora Jiménez, quien, aparte de ser una estupenda periodoncista, les voy a contar así como off the record, que es el gran motor que tiene FIP como su actual secretaria general. Una gran persona, una buena amiga, odontóloga de la Universidad Central de Venezuela, especialista en periodoncia e implantes, magíster en tabaquismo en la Universidad de Sevilla, doctorada en odontología de la Universidad Central de Venezuela,
profesor titular de la facultad, directora de posgrados, fundadora y coordinadora de Centro de Deshabituación Tabáquica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Periodoncia, actual asesora científica de la sociedad, expresidenta de la Federación, su actual secretaria, como les contaba, ahí siempre impulsando todo este motor que es la Federación Ibero-Panamericana, autora del manual Ayudando a los pacientes a dejar de fumar y autora del libro de texto Fundamentos Básicos para el Diagnóstico Clínico Periodontal, Universidad de los Andes 2015, entre muchas otras cosas. Este es un resumen aquí de su legado en nuestra área. Bienvenida, Xiomara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un placer poder contar contigo y seguir aprendiendo de este gran tema y este gran factor de riesgo para nuestra periodontitis. Muchísimas gracias, Denise, por esta presentación tan cálida, tan cercana. Es un gran placer para mí nuevamente compartir con la Sociedad Chilena de Periodoncia en estas jornadas, en el inicio de la Semana de la Salud de la Encía, y compartir con todos los que nos escuchan. Un saludo afectuoso para su presidenta, nuestra gran amiga, la doctora Elizabeth Lozano, para Lorena, para ti, para toda la junta directiva y todos los miembros de esta prestigiosa sociedad. Agradecer el apoyo técnico de Sebastián Jiménez esta noche. Y bueno, bienvenidos todos para esta presentación. Un poquito, como Denise lo mencionó, de problemas técnicos del compartir. Voy a intentar lograr compartir la pantalla completa, si no lo haremos con la presentación sin expansión, ¿no? Así que comienzo, Denise, ¿te parece? Perfecto, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Gracias, vamos a ver. Compartir. ¿Están visualizando allí? Perfecto, sí. Ok, voy a tratar de hacerlo maximizándolo. Se ve muy bien, se ve perfecto. ¿Se ve muy bien? De acuerdo. Entonces, bueno, vamos, como les dije, a conversar entonces sobre estrategias médicas en cesación tabáquica. Este es un trabajo que hemos hecho, que titulamos en un manual, apoyando a los pacientes para dejar de fumar. Los objetivos que perseguimos en esta presentación están orientados en primer lugar a establecer el tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica y describir sus efectos sobre la salud. En segundo lugar, formar y adiestrar, aunque sea en una abreboca para ustedes, a los profesionales de la salud, en este caso de la odontología, para ofrecer un apoyo estandarizado a todos los fumadores para dejar de fumar. El tercero es capacitar a los profesionales de la salud para ofrecer de eficacia comprobada para dejar de fumar y mantener la abstinencia. Y por último, capacitarlos sobre el alcance de estas estrategias en la protección del fumador pasivo, aunque no nos va a dar mucho tiempo de hablar sobre el tema del fumador pasivo. En primer lugar, recordarles, porque ya me han escuchado hablar sobre la definición del tabaquismo, pero para recordarles, y los que no lo han escuchado, que lo conozcan de primera mano, el tabaquismo es definido por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad contagiosa, adictiva, sistémica y crónica. Una enfermedad que tiene ciclos de alternancia con abstinencia, recaídas y abstinencia permanente, y además es una enfermedad de difícil manejo. Y cuando decimos que es contagiosa es porque ocurre un contagio social, y ese contagio social generalmente ocurre en la adolescencia. También es una enfermedad que produce daños a nivel sistémico
Y ese daño sistémico es crónico porque se ve a largo plazo. Cuando el paciente deja de fumar, tiene ciclos de abstinencia por la falta de nicotina, vuelve a recaer en ella hasta que logramos una abstinencia permanente. Por estos componentes decimos que es de difícil manejo. Y es una enfermedad adictiva porque tiene daños o actúa a nivel de las neuronas cerebrales. Es importante que cuando vamos a hablar de cesación tabáquica tomemos en consideración que muchos médicos, a pesar de que conocen todos los daños y riesgos que implica el fumar, son hoy día también fumadores. Y me gustó traer esta lámina un poco para que podamos visualizar, no para categorizar, sino para visualizar que en todo el mundo tenemos grupos de personas, específicamente dedicados al área de la salud, médicos, que son fumadores. Si vemos en Chile, tenemos un 40% de hombres y un 24% de mujeres, que hacen más del 60% de personal médico fumador. En España vemos 37% de hombres y 32% de mujeres fumadoras. Entonces, bueno, allí ya estamos en una condición de que si soy médico y soy fumador, pues no voy a poder actuar mucho sobre mis pacientes para ayudarlos en este abandono. También importante que conozcamos la importancia que tiene el tabaquismo como causa de muerte. Y esta diapositiva que les presento también de la Organización Mundial de la Salud, muy gráfica, nos demuestra que de cada 1000 personas que fallecen, 150 fallecen a causa del consumo del tabaco, comparado con el SIDA, que solo 2% fallecen por esta causa, y con drogas ilegales apenas 1%, y por los accidentes de tránsito 20%. Entonces vemos cómo el tabaco nos produce una gran cantidad de muertes a nivel de todo el mundo. Cuando decimos que es una enfermedad sistémica es porque tenemos órganos blancos específicos que van a actuar el tabaco sobre ellos, como es el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, respiratorio, digestivo, urinario, reproductor, hematopoyético, también a nivel de huesos, a nivel de piel, a nivel de tejidos blandos y a nivel de la placenta en mujeres embarazadas. Hay una relación estrecha del daño del tabaco sobre ciertos órganos que está basado en evidencia. Fundamentalmente encontramos a nivel de cavidad bucal, a nivel de faringe, de laringe, esófago, pulmón y vejiga, con reconocimiento sobre cáncer, y hay otras evidencias que están bastante adelantadas sobre cáncer a nivel de estómago, de cuello uterino, de riñón, de páncreas, y también de leucemia mieloide aguda, mucho más en los jóvenes. Otros problemas de los cuales podemos hablar, que está asociado al tabaquismo, es sobre lo que afecta desde el punto de vista de la cicatrización y también del riesgo de infecciones cuando tenemos alguna intervención quirúrgica. También se reporta mayores daños sobre fracturas de cadera, una disminución en la densidad ósea, que es importante en todo el organismo, importante también para nosotros, periodontal y de implantes, la aparición de cataratas, enfermedades como la úlcera péptica. Para los hombres afecta muchísimo la disfunción eréctil y es un tema que se desarrolla bastante. Y también a nivel de la estética afecta mucho en las líneas de expresión, sobre todo en esas líneas que tenemos alrededor de los labios. Se ve el paciente mucho más viejo de lo que realmente es. Cuando hablamos en la cavidad bucal, me gusta siempre comparar esta diapositiva que muestra del lado izquierdo las características de salud periodontal en un paciente no fumador, en donde tenemos todas las características de forma, color, contorno y consistencia, como lo hemos estudiado en la biología periodontal. Vemos una encía de una coloración rosado coral, ocupando los espacios interdentales, siguiendo el contorno de los dientes, con el puntillado característico en concha de naranja.
mientras que el paciente de la derecha, que es un paciente fumador, empezando por el color, ya vemos un cambio importante hacia una coloración más pálida por la falta de irrigación sanguínea. También el avance, por supuesto, de la enfermedad periodontal, la pérdida en los espacios interdentales, es una encía que por ser pálida y tener una vasoconstricción no tiene ningún tipo de sangramiento y la irrigación sanguínea está bastante disminuida. Hay otros efectos que produce el cigarro sobre en la cavidad bucal, sobre todo en cáncer de lengua y cáncer de labio. También tenemos una disminución de pronóstico a nivel de implantología. Tenemos problemas de halitosis. Niños con hendidura labio-palatina tienen una gran, alta prevalencia en mujeres embarazadas. Alveolitis y los menos dañinos, que sería la parte estética con las manchas, y como ya sabemos, en este consenso de nuestra clasificación de enfermedades periodontales y perimplantares, tenemos a la periodontitis como un factor de riesgo importantísimo que debemos tratar y controlar. Recordando cómo el cigarrillo, cómo el fumar ocasiona daño periodontal, debemos tomar en consideración que una vez que la nicotina entra en la cavidad bucal, esta nicotina en cualquiera de las formas de fumar va a absorberse de un 4 a un 40%, produciendo en los tejidos periodontal una vasoconstricción. Esa vasoconstricción nos va a producir una disminución de los mecanismos de defensa en el huésped. Por otro lado, una vez que entra la nicotina, va a aumentar la temperatura a nivel del surco gingival. Este incremento de la temperatura va a favorecer el desarrollo de bacterias anaeróbicas, bacterias gram negativas como los conocemos, productoras de sulfuros de hidrógeno y de metilmercaptano, que nos van a incrementar el problema de halitosis, que también se está estudiando como factor de riesgo de periodontitis, y por ende va a afectar también todos los tejidos de soporte con un incremento de riesgo en la periodontitis. Además de esto, se va a alterar entonces este mecanismo, ese equilibrio que tenemos entre el huésped y las bacterias, y ese microbioma va a presentar una disbiosis que va a provocar una disminución en la respuesta inmune con un incremento en la gravedad y en la extensión de la enfermedad periodontal. Por otro lado, vamos a encontrar una disminución de los neutrófilos, de la quimiotaxis, de la fagocitosis, de la función de las citoquinas, también alteraciones en el fluido clavicular con hemorragia al sondaje ligera, disminución de vasos sanguíneos y concentración de oxígeno con una disminución importante a nivel de los tejidos. Hay un incremento en el factor de necrosis tumoral alfa y también en las prostaglandinas E2 con aumento de la temperatura subgingival. Como vemos entonces, inmunológicamente tenemos una respuesta que está bastante alterada. También nos reporta la literatura las alteraciones que ocurren en pacientes que son tratados para terapia periodontal con tratamiento periodontal no quirúrgico y quirúrgico. Cuando el tratamiento es no quirúrgico, encontramos una menor respuesta clínica al raspado y alisado radicular, menor reducción de sacos y menor ganancia de inserción cuando es comparado con pacientes no fumadores. Sin embargo, este tratamiento no quirúrgico en pacientes fumadores siempre va a ser mucho más beneficioso que si no se realiza. Aquellos que realizan el tratamiento quirúrgico periodontal en pacientes fumadores van a tener una respuesta negativa en la reducción y profundidad de sacos postquirúrgicos, una menor ganancia de inserción clínica, un mayor deterioro en las zonas de bifurcación con mayores recesiones gingivales, y también si se utilizan terapias de regeneración con rellenos óseos y regeneración tisular guiada, vamos a tener bastantes pobres resultados en este aspecto. Y esto ha sido reportado ampliamente en la literatura. Desde el punto de vista bucal en general, cuando hacemos exodoncias, el riesgo de padecer alveolitis es mayor en pacientes fumadores.
recordando a esta alveolitis como la complicación local y dolorosa que va a ocurrir en el alvéolo y que se caracteriza por una desintegración total o parcial del coágulo con exposición de las tablas óseas. Cuando tenemos estos casos en pacientes fumadores, ocurre un aumento de la actividad fibrinolítica que va a producir entonces un retardo en la cicatrización. Está aumentada el riesgo de la alveolitis en 20% en fumadores de una caja de cigarrillos diaria y aumenta a un 40%, es el doble si el paciente fuma el mismo día de la cirugía o en el postoperatorio inmediato. De tal manera que aquello que muchos profesionales de la odontología recomiendan dejar de fumar cuando voy a hacer una exodoncia o cuando voy a hacer un acto quirúrgico, voy a colocar implante, dejar de fumar un día antes, una semana antes, 2 después, etcétera, vemos que realmente no nos da grandes resultados. A nivel de implantes dentales, encontramos que el cigarrillo nos va a producir una vasoconstricción, ya lo describimos, con disminución de la proliferación celular. También alteración en el transporte de oxígeno, lo cual va a afectar la osseointegración. Pero además de esto, está reconocido, bien reconocido en el consenso mundial de enfermedades y de enfermedades periodontales, de la clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias, como un factor de riesgo que participa en la aparición de complicaciones de implantes. ¿Con qué? Con enfermedades como mucositis y periimplantitis. Bien descrito, con mucha evidencia científica, sobre todo en periimplantitis. Asimismo, he querido presentar algunos antecedentes de los riesgos con implantes dentales. En este primer estudio de Wellis, en un periodo de 4 años, donde observaron pacientes con implantes que fumaban y que no fumaban, se demostró un fracaso de los implantes en 16.6% en pacientes fumadores, mientras que en los no fumadores el fracaso era del 6.9%. También demostró Limons compromisos de la osseointegración en los implantes. Otros estudios, como el de Nissan y el Saldana, muestra mayor pérdida marginal alrededor de implantes en pacientes fumadores, evaluados en un periodo de 3 años. Y también la alteración en la densidad ósea y en la regeneración ósea guiada, producto de la nicotina. En cuanto al cáncer bucal, debemos conocer el por qué, a pesar de que conocemos bastante ya historial de cáncer en cavidad bucal y en pulmones con el consumo de tabaco, en la cavidad bucal, el tabaco en todas sus formas, no es nada más el cigarrillo, ni la pipa, ni el habano, es que también el narguile, es que también los cigarrillos electrónicos, todas las formas de consumo de tabaco que contienen nicotina, es el factor de riesgo más importante para la etiología del cáncer bucal. El riesgo va a aumentar indiscutiblemente en relación con el tiempo que tiene el paciente fumando, los años que tiene fumando y la cantidad de tabaco que se fume. Además, también aumenta la intensidad de la combustión en el paladar y la lengua. Mientras más retenga ese humo de tabaco a nivel de la cavidad bucal, la combustión del tabaco en paladar y lengua, y el riesgo, por supuesto, se incrementa. El efecto carcinogénico se ha descrito que está imputable a los hidrocarburos que contiene el tabaco, por supuesto la presencia de nicotina, el polonio 210, y también al hecho físico del calor o del roce mecánico que tiene tanto el cigarrillo como la boquilla, como la pipa, como las boquillas que se utilizan en el narguile, como el contacto de la boquilla que se utiliza en los cigarrillos electrónicos. Pero apartando todos estos daños que hemos descrito, es importante que para nosotros contribuir con el paciente y ayudarlo a dejar de fumar, reforcemos los beneficios que se tienen en el abandono. Beneficios sobre la salud, beneficios económicos, sociales, morales y psicológicos. Y estos beneficios es importante hacerle ver al paciente, describirle, enseñarle, mostrarle, educarlo, que los beneficios al dejar de fumar comienzan a los 20 minutos del abandono.
A esos 20 minutos va a caer la frecuencia cardíaca. A las 12 horas tenemos los niveles de CO en sangre como un valor normal. Entre 2 y 3 meses va a mejorar la circulación y esto tiene que ver con el tratamiento que nosotros hacemos en cavidad bucal. Entre 1 y 9 meses va a la función pulmonar, disminuye la tos, disminuye la disnea, disminuyen el daño que se ha tenido a nivel de los cilios pulmonares. El paciente comienza a sentir un menor cansancio. Al año, el riesgo de enfermedad arterial coronaria es la mitad del paciente fumador. Y a los 10 años disminuye los riesgos por cáncer, tanto a nivel de pulmón, que va a ser la mitad del paciente que nunca ha fumado, pero también disminuye el riesgo de cáncer a nivel de boca, a nivel de garganta, de faringe, de esófago, de cuello uterino, de vejiga, entre otros. Y a los 15 años, el riesgo de enfermedad arterial coronaria es igual a la de un paciente no fumador. De tal manera que dejar de fumar a cualquier edad va a tener beneficios sobre la salud y recordar que a partir de los 20 minutos comienzan estos beneficios. Específicamente a nivel de la cavidad bucal, reforzar a tu paciente, dejar de fumar le va a mejorar la salud periodontal, le va a mejorar la respuesta a tu tratamiento convencional, quirúrgico y de mantenimiento. También va a tener menos enfermedad periodontal, menos riesgo de pérdida dentaria, menos recidiva de la enfermedad bucal, menos riesgo de alveolitis, mayor éxito en la oseointegración de implante y disminución de enfermedades periimplantarias y menos riesgo de cáncer bucal. Para recordar un poco cómo decimos que la enfermedad tabáquica es una enfermedad adictiva, tenemos también que enseñarle al paciente que una vez que consume la nicotina, esta nicotina va a llegar a los 10 segundos a nivel del cerebro, al área que llamamos área mental. Allí se encuentran unos receptores, que son receptores llamados nicotínicos, alfa 4 y beta 2, que van a atrapar la molécula de nicotina. Y desde allí, del área mental tegmental, van a mandar un impulso nervioso en cada una de las neuronas al área anterior cerebral, donde es el núcleo accumbens, donde va a tener una liberación de dopamina. Todas esas esferitas amarillas que observan en la fotografía son la liberación de dopamina que ocurre una vez que en cada uno de los receptores que están en las neuronas cerebrales se va al área anterior cerebral. Cuando tenemos liberación de dopamina, vamos a sentir gratificación, satisfacción, alegría. Cuando bajan los niveles de esa dopamina, el paciente entonces quiere volver a fumar. Y es así como describimos el ciclo de la adicción. El paciente toma la nicotina por placer y con ello siente que va a mejorar su rendimiento y que va a tener un mejor ánimo. En el cerebro entonces están esos receptores con la nicotina recibida, van a mandar el impulso nervioso para que se libere la dopamina. Al liberarse la dopamina, el paciente va a sentir una tolerancia o va a tener una dependencia física. Cuando bajan los niveles de dopamina, porque tienen que bajar al pasar el tiempo, va entonces a aparecer los síntomas del síndrome de abstinencia. Va a aparecer la abstinencia a la nicotina con irritabilidad, dificultad para concentrarse, inquietud, depresión, ansiedad, insomnio, aumento de apetito y también puede aparecer disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hace el paciente para poder volver a sentir rendimiento y tener mejorando? Vuelve a automedicarse con cigarrillo. ¿Con qué? Con nicotina. Y volver a poder aparecer el ciclo. Y así se establece entonces la adicción. ¿Qué pensamos nosotros que podemos realizar? ¿Qué ideas claves podemos tener? Primero, debemos advertir al paciente y estar nosotros mismos como profesionales de la salud, de la odontología, convencidos que fumar no es una opción de vida. Fumar es una enfermedad adictiva, sistémica, que necesita tratamiento. Debemos tener claro que la dependencia a la nicotina resulta de los mecanismos biológicos, como les acabo de explicar, pero también de las conductas aprendidas. Aprendí a fumar y lo repito
y lo repito y lo repito una y mil veces. Dejar de fumar sin ayuda es rara vez exitoso. Por eso los pacientes que te dicen, no, yo dejo de fumar por mi cuenta sin ningún tipo de ayuda y los vamos evaluando, vemos que vuelven a recaer fácilmente. También es importante recordar que el estímulo ambiental va a disparar el comportamiento del fumador. Si yo soy fumador y estoy en un ambiente donde todos los compañeros que están a mi alrededor fuman, voy a tener un mayor deseo de fumar. Si soy fumador y estoy en un casino donde todo está permitido fumar todo el mundo, pues voy a tener un riesgo mayor para querer volver a fumar. Así que si deseo dejar de fumar, tengo que estar en un ambiente que esté libre de estos disparadores de comportamiento. Para poder nosotros ayudar a los pacientes a dejar de fumar, debemos conocer su estado motivacional. Y ese estado motivacional ha sido descrito por Prochaska y Di Clemente como etapas del cambio. Esas etapas incluyen, son 5 etapas que podemos dividir en 2 partes. Cuando se quiere hacer un intento para dejar de fumar, hablamos de que el paciente está en etapa de precontemplación y contemplación, y ya las vamos a describir. Podemos hablar de abandono del cigarrillo cuando el paciente está preparado, en acción o en mantenimiento. Hablemos un poquito de cada una de ellas. La etapa de precontemplación se da en el 60% de los fumadores. En esta fase, el paciente fumador no tiene para nada la intención de dejar de fumar en los siguientes 6 meses. Tiene un conocimiento limitado acerca de las consecuencias que le produce el cigarrillo y es resistente al cambio. No lo quiero, no quiero dejarlo. El paciente en esta etapa sobreestima los beneficios de fumar sobre los riesgos que tiene. Para él es mejor fumar que el riesgo que le va a producir. Y generalmente el paciente que está en precontemplación nos responde, para querer dejar de fumar me voy a morir. De cualquier cosa se tiene que morir la gente. La siguiente etapa, que llamamos de contemplación, el 30% de los fumadores se encuentran en esta etapa. Aquí el paciente está pensando que quiere dejar de fumar. Seriamente lo piensa. Debo dejarlo, debo abandonarlo, me hace daño para la salud. Y está pensando que quiere dejarlo. Un segundito, ¿me puedes conectar esto a un enchufe, por favor? Un segundito que me está pidiendo que cargue la computadora. Fede. Y no te preocupes, te esperamos. Sí, ¿me puedes conectar este cable a un enchufe, por favor, rápido? Mientras tanto, las preguntas que tengan pueden dejarlas en la zona de preguntas y respuestas. Y voy a compartir acá en el chat un link para que ingresen sus datos para el sorteo al finalizar la conferencia. También aprovechemos de dejar los invitados para la Semana de la Encía, semana que compartimos en mayo para poder difundir la salud gingival. Ok, ya sé. Gracias, Denise. Ok, entonces seguimos que en esta etapa de la contemplación el paciente está pensando seriamente en dejar de fumar en los próximos 6 meses. Aquí el paciente revisa más seriamente las ventajas que tiene el dejar de fumar, acepta que le demos algún mensaje y también está consciente de los riesgos que tiene al fumar. Pero este paciente está ambivalente. ¿Lo dejo o no lo dejo? Todavía lo sigue pensando. La siguiente etapa es la etapa de preparación. Es cuando la persona está ya lista para dejar de fumar en los próximos 30 días. Este paciente lo ha intentado en el último año y está tomando seriamente los pasos para volver a enfrentarse y dejarlo definitivamente. Considera en etapa de preparación que las ventajas de fumar
claramente que las desventajas sobrepasan las ventajas. Es decir, que el riesgo de enfermedad es mayor que el seguir fumando. La siguiente etapa es la etapa de acción. Ahí es donde podemos actuar. Es cuando el paciente ha decidido modificar realmente su estilo de vida, dejando de fumar. Y generalmente en esta fase dura aproximadamente 6 meses. Es el momento en que podemos actuar. Porque allí, si no lo identificamos muy bien, el paciente fácilmente va a llegar a una recaída. La otra fase es la etapa de mantenimiento. Aquí el paciente se esfuerza por continuar la vida libre del tabaco. Una vez que abandonó el tabaco, debemos buscarle y recomendarle alternativas sobre la salud, hacer ejercicios, tener tiempo libre, buscar diversión, leer algún libro, ocupar su mente, porque esto le va a facilitar el mantenerse sin fumar. Y debemos recomendarle evitar situaciones de alto riesgo para recaer. Sin embargo, debemos considerar que el paciente que está en un tratamiento para abandonar el consumo del tabaco puede tener recaídas. Y estas recaídas no las debemos considerar como algo grave. Las debemos tomar como un pequeño desliz, un traspiés, un paso en falso. Le va a servir al paciente como un aprendizaje. Debemos revisar con el paciente cuáles fueron los motivos que los llevaron a esa recaída, si tuvo un momento de debilidad, si tuvo una depresión, si tuvo un problema, una angustia. Conseguir que haga un nuevo intento, animarlo a que lo haga, insistirle y recordarle los beneficios que va a tener sobre la salud y si es requerido algo más profesionales que hayan abordado en mayor profundidad los pacientes, pues solicitar esta ayuda profesional. De tal manera de que cómo nosotros vamos a conocer en qué fase se encuentra el paciente de acuerdo a las etapas de Prochaska y de Clemente. Le debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Te gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses? Si el paciente responde que no, quiere decir que está en fase de contemplación. Si responde que sí, le debemos hacer otra pregunta. ¿Te gustaría dejar de fumar en el próximo mes? Si responde que no, si está en fase de contemplación, lo está pensando. Pero si dice que sí, está en fase de preparación. Y al estar en fase de preparación, tenemos que estar en fase de acción, fijar en los próximos 30 días cuál es la fecha de abandono, pasar a la fase de mantenimiento y seguir hasta la fase de finalización, que esto aproximadamente, para que sea dado de alta como un exfumador, debemos considerar que se lleva aproximadamente 1 año. En la asesoría que nosotros debemos dar a los pacientes para el tratamiento de dejar de fumar, de manera que sea eficaz, nos valemos de las llamadas 5A que fueron editadas por Fiore desde el año 2000. Esas 5A, traducidas al español, se refiere a averiguar sobre el uso del cigarrillo, aconsejar de no fumar, asegurar el deseo de dejar de fumar, asistir a los intentos de abandono y acordar cómo realizar el seguimiento. Y vamos a describirlas. En la primera A, averiguar sobre el consumo del tabaco, debemos implementar en nuestros consultorios algún sistema que nos garantice que cada paciente en cada visita se le debe consultar y documentar sobre el consumo de tabaco. Debemos brindarle alguna documentación al paciente y realizar preguntas obligatorias sobre el consumo del tabaco. También en las historias clínicas podemos marcarlas con colores, con resaltadores, con alguna cinta o colocar en grande en la parte de arriba de la historia clínica paciente fumador. También podemos emplear, si utilizamos computador para los registros electrónicos, emplear también en estos sistemas algún recordatorio que nos identifique que ese es un paciente fumador. La segunda A de averiguar, debemos entonces, dentro de la historia clínica, preguntar al paciente cuántos cigarrillos fuma al día, cuántos años lleva fumando,
Si ha tenido intentos fallidos previamente, ¿cuánto tiempo pasa entre el despertarse y fumar su primer cigarrillo? ¿Y cuál es el cigarrillo que más necesita de todos los que consumen el día? Luego debemos advertirle al paciente en una forma clara, fuerte y personalizada. Debemos invitar a ese paciente a dejar de fumar. De forma clara, uno de los ejemplos que le puedo dar. Pienso que es importante para usted que deje de fumar ahora y yo puedo ayudarle. Esa es una forma clara de transmitir el mensaje a nuestro paciente. Una forma fuerte, como su médico, como su odontólogo, periodoncista, necesito que sepa que dejar de fumar es lo mejor que usted puede hacer para proteger o mejorar su salud periodontal, para proteger o mejorar sus dientes, para proteger o mejorar sus implantes. Una forma personalizada es conocer cuál es el motivo que tiene el paciente para dejar de fumar y fortalecer ese motivo, de manera de que relacionemos el consumo del tabaco con su salud bucal, con su salud periodontal, con su salud con implantes, para mejorar y evitar el riesgo de padecer enfermedades periodontais, el riesgo de padecer cáncer bucal, indistintamente de acuerdo a la motivación. Muchos también de los pacientes quieren dejar de fumar por su familia, por sus hijos, porque se lo piden sus hijos, por no dañar a sus hijos. Dentro del motivo que sienta el paciente para dejarlo, en eso vamos nosotros a enfatizar de forma clara, fuerte y personalizada este consejo que le vamos a dar. Luego debemos asistirlo en esta fase de abandono. Y para ello es importante que utilicemos algún programa de tratamiento que incluya cuál va a ser la fecha de abandono en que nos vamos a comprometer, una fecha que coincida con algún motivo de felicidad, una graduación, una boda, un bautismo, un reconocimiento, el primer día del año, como compromiso de año nuevo. Luego debemos hacer alguna intervención de tipo cognitivo-conductual. ¿A qué me refiero? Debemos dar todo el conocimiento necesario a nuestro paciente para educarlo en lo que es esta enfermedad adictiva y que sepa que hay herramientas que podemos utilizar para que abandone el consumo de tabaco. Y debemos dar consejos conductuales, que son los consejos de comportamiento, de acuerdo a la forma como el paciente fume. Donde fuma, si fuma en su casa, si fuma en el carro, si fuma en el trabajo, si fuma en una plaza, si relaciona el consumo del tabaco con alguna actividad como tomar un licor o como consumir café. Dependiendo de cada una de estas actividades conductuales, nosotros vamos a modificarlas. Y si es necesario, pues debemos realizar intervenciones. El plan de seguimiento debe incluir también un contacto permanente con el paciente. Es conveniente que una vez fijemos el día que va a dejar de fumar, es el 30 de mayo que voy a dejar. Pues esa primera semana nosotros debemos tener un seguimiento con este paciente. A mí personalmente me gusta seguirlo más de cerca. El primer mes lo sigo todas las semanas. Podemos seguirlo también de forma telefónica, con mensaje de texto, con un correo electrónico, pero tener un contacto permanente para que el paciente sienta que no está solo. Una vez que estamos en esa fase de acción de seguimiento, debemos felicitarlo, debemos seguirlo motivando. Si tuvo alguna recaída, debemos saber cuál fue el motivo por qué recayó. Que el paciente se confiese con nosotros qué le pasó, si fue debido a que tuvo síntomas de abstinencia y reconocerlos, identificarlos y anticiparnos a esos retos que vamos a tener. También evaluar el uso de farmacoterapia si hace falta en ese paciente y considerar si es necesario un tratamiento más agresivo, considerar su remisión. En la primera entrevista que vamos a tener con el paciente, cuando realizamos la historia clínica y le hacemos las preguntas que les he señalado que se deben realizar, debemos aumentar la motivación del paciente, ¿no?
Y para eso hay muchos principios clínicos que podemos tener. Debemos expresar empatía. Si no hay empatía entre el paciente y nosotros, difícilmente va a creer en nosotros. Debemos crear una discrepancia. Si el motivo que tiene el paciente, que es dejar de fumar porque me gusta, nosotros debemos entonces decirle los daños que le produce. Pero esa discrepancia no debe ser una discusión, porque si establecemos una discusión reafirmando que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta, no vamos a tener ningún logro. Debemos escucharlos y si no es el momento, debemos seguir motivando. Darle un giro a esa resistencia, mostrando los beneficios que tenemos al dejarlo. Y también fomentar la autoeficacia, que es siempre recomendable para nuestros pacientes. Hay 3 principios que les quiero recordar a todos los profesionales. Primero, debemos estar suficientemente preparados para hacer una motivación y establecer un compromiso con nuestro paciente. Debemos conocer, educarnos para educar sobre factores neurobiológicos, como les expliqué de la adicción, el ciclo que ocurre en la adicción, como porque es el cigarrillo, porque es el tabaco. Conocer también los factores psicológicos que van a producir el hábito y establecer modificaciones conductuales. También tener una educación sobre el refuerzo social que se tiene al estar alrededor de tantos fumadores para poder modificar. Y también es importante que preparemos un poco el consultorio con el personal que también pueda apoyar, el personal auxiliar que pueda apoyar en esta conducta, si es posible colocar algunos letreros en el consultorio o proporcionarle al paciente algunas herramientas de lectura, bien sea a través de un correo electrónico, si tenemos algunos folletos, poder dárselos en físico, o algunas recomendaciones que puede buscar por internet. Una vez que el paciente está en etapa de, como les dije, de preparación para la acción, pues hacemos todo esto que acabamos de hablar. Pero si el paciente lo tenemos todavía pensando, está en una contemplación, o negado, que es una precontemplación, utilizamos una estrategia que la llamamos la 5R. La relevancia, que es dar información motivacional que le produzca algún impacto alto sobre la enfermedad o el riesgo. El riesgo, que es hacer preguntas que identifiquen las consecuencias negativas del uso del tabaco para ver las respuestas que el paciente nos da. Recompensa, el paciente identifique los beneficios de dejar de fumar. Resistencia, que identifique los impedimentos que tiene para dejar de fumar, por qué razón usted no lo desea. Y la repetición en cada una de las consultas. Acuérdense siempre, sin crear una disputa, sin crear controversias. Algunas de las formas que tenemos para medir el grado de adicción a la nicotina es la utilización de un test, que es el test de Fagerström, que consta de 6 preguntas muy sencillas con respuestas de sí o no, que van a tener una puntuación y que en base a esa puntuación nos va a dar una dependencia baja, una dependencia media o una dependencia alta. También podemos utilizar la intensidad para medir la intensidad de la adicción, el tiempo que transcurre desde que el fumador se levanta hasta que consume el primer cigarrillo. Y esto nos va a dar una alta dependencia si el primer cigarrillo se fuma en los primeros 30 minutos de despertarse. La segunda herramienta es conocer el número de cigarrillos consumidos al día. Si el paciente consume más de 20 cigarrillos, el paciente es altamente dependiente. Fíjense que hay una relación o una correlación importante entre el test de Fagerström y el tiempo que transcurre desde que el fumador se levanta hasta que consume el primer cigarrillo. Y este reporte de Inglaterra, ellos encontraron que solo 25% de los fumadores consumen más de 20 cigarrillos. Es decir, el 25% de los fumadores en Inglaterra tienen una baja dependencia al tabaco. Sin embargo, el 67% de esos pacientes consumen su cigarrillo en los primeros 30 minutos. Entonces, estos son herramientas que nos permiten hacer modificaciones
en relación al comportamiento o a la conducta. En odontología poco utilizamos los niveles de monóxido de carbono porque deberíamos tener un oxímetro. No todos entiendo que lo tenemos en nuestros consultorios, pero los que nos ocupamos del tratamiento del tabaquismo desde más años sí lo utilizamos y deben ustedes conocerlo. No es indispensable que lo manejen, es para conocer el nivel de monóxido de carbono o medir la carboxihemoglobina, que es importante en la transportación del oxígeno. También es importante conocer quienes van allí a no ser tratados por nosotros, sino que debemos remitirlo a una unidad especializada. Son los pacientes que han realizado intentos para abandonar el trabajo y fracasaron, aquellos pacientes que han sufrido cardiopatías isquémicas, que tienen arritmias cardíacas, enfermedades crónicas no controladas, a las mujeres embarazadas con periodos de lactancia y pacientes con enfermedades psiquiátricas. Importante conocer por qué los médicos no asesoran. Y en este trabajo que analiza las creencias y actitudes, los médicos no asesoran porque el 42%, y esto cuando se refiere a médicos personales de salud, el 42% creen que el hacer terapias para su cesación consume mucho tiempo. El 38% considera que no es efectivo. El 22% que no tiene confianza en su habilidad para hacer tratamientos de cesación. El 18% consideran que es una experiencia para ellos desagradable. El 16% cree que tiene poca confianza en su conocimiento y del 3 al 5% tiene otras razones. Así que yo me siento muy feliz de que ustedes aquí estén escuchando algunas herramientas que pueden utilizar en su consulta, porque eso quiere decir que se quieren preparar y quieren avanzar en lo que es la terapia para ayudar a sus pacientes a dejar de fumar. En el largo plazo se ha demostrado en muchos trabajos que si solamente aplicamos un consejo breve a nuestros pacientes, el 10% de ellos va a dejar de fumar. Y para mí sería extremadamente satisfactorio el que ustedes de aquí salieran por lo menos queriendo hacer consejos breves en sus pacientes para que dejen de fumar. Pero si nos queremos adentrar más, podemos tener resultados mucho más satisfactorios. Importante recordar que los componentes de la dependencia a la nicotina son conductuales, psicológicos y neurobiológicos. Para la parte conductual, ¿cómo actuamos? Con terapia conductual, modificando conducta. Para la terapia psicológica, utilizamos también terapia conductual y, si es necesario, farmacoterapia. Pero para lo neurobiológico es importante que se utilice la farmacoterapia. Después de esa primera consulta que hemos tenido con el paciente, debemos pensar en que puede tener, como les expliqué anteriormente, el síndrome de abstinencia. Y para eso debemos saber manejarlo y también saber manejar las recaídas. Entonces, esas consultas de seguimiento, ¿cuándo y cómo las vamos a hacer? Si se presenta el síndrome de abstinencia, nosotros tenemos que conocer que este síndrome va a aparecer 6 a 12 horas al dejar de fumar, al dejar de tomar nicotina. Y que el síndrome de abstinencia tiene un pico que va entre el primero y el tercer día. Después eso va disminuyendo y su duración es aproximadamente de 3 a 4 semanas. También, bueno, se sabe que hay un 40% de fumadores que este síndrome de abstinencia puede durar de 2 a 4 meses. Pero también sabemos que no todos los fumadores tienen síndrome de abstinencia, porque pueden tener alguno de ellos, pero su duración realmente es bastante baja. Recordando que los síntomas del síndrome de abstinencia van a estar fundamentalmente relacionados con el estado de ánimo, con los aspectos de síntomas fisiológicos, como impulso, fatiga, hambre, pero que también hay signos fisiológicos como aumentos de peso, estreñimiento, aumento de temperatura cutánea, y estos los debemos ir conociendo. Cuando aparecen los síntomas de abstinencia en las primeras 24 horas, nosotros tenemos que identificarlo. Por eso debemos preguntar al paciente cómo se ha sentido,
si tiene algún síntoma como insomnio, como ansiedad, irritabilidad, y es importante como numerarlo. Del 1 al 10, ¿qué grado de síntomas siente? Si está hacia el número 1 es menor, si está hacia el 10 es mayor. Y en base a ello poder dar las recomendaciones. Si presenta más de estos 4 o más de estos síntomas que estamos viendo descritos como disforia, insomnio, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, inquietud, etcétera, disminución de la presión arterial, este paciente tiene un síntoma de abstinencia y debemos recomendarle algunos consejos. Aquí les traigo algunos de ellos. Si el paciente tiene mucho deseo de fumar, porque recuerden que ha disminuido la dopamina, le podemos recomendar hacer respiraciones profundas, utilizar técnicas de relajación, masajes, es bien agradable, tomar abundante agua o jugo, puede comer chicles sin azúcar cuando tenga muy elevado el síntoma del síndrome de abstinencia, seguirlo motivando y saber que este síntoma va a pasar pronto. Si el paciente sufre de estreñimiento, por ejemplo, y nos dice que ha tenido estreñimiento al abandonar el cigarro, debemos recomendar dieta rica en fibras, debemos recomendarle también tomar abundante líquido y tratar de hacer un poco más de ejercicio. Si tiene ansiedad, pues debemos recomendarle que se mantenga ocupado, que realice algún hobby, que haga algunas lecturas, que aumente su vida social libre de tabaco. En fin, muchas de las recomendaciones las tenemos para algunos de los síntomas que pueda el paciente presentar. Las consultas de seguimiento, ¿cuándo y cómo las hacemos? En los primeros 3 o 4 días de dejar de fumar, es importante hacer esas consultas de seguimiento de manera semanal el primer mes, mensualmente los primeros 3 meses y luego a los 6 años y al año. Debemos conocer en esas consultas de seguimiento si el paciente está abstinente o no, si ha presentado síntomas de abstinencia, si tiene síntomas de desintoxicación, que sienta mejor los olores, que se sienta mejor la piel, que sienta mejor sabor en la boca. Si ha encontrado problemas, si se encuentran algunos problemas, darle consejos como les recomendé anteriormente para manejarlo. Si tiene alguna medicación, conocer si tiene algún efecto adverso como cefaleas o náuseas. Si ha estado todo bien, felicitarlo, y si ha estado regular también felicitarlo y recomendarle, motivarlo para que siga adelante, y siempre recomendar mucho ejercicio físico, sobre todo si es al aire libre. Importante, algunas premisas, algunas recomendaciones, es que los profesionales de la salud saben que fumar hace daño a los pacientes, pero no saben cómo ayudarlo a que deje de fumar. Ustedes lo están conociendo. La dependencia a la nicotina, importante que recuerden a sus pacientes que es una enfermedad crónica y como tal debemos diagnosticarla, pero no dejarla solo allí, debemos también actuar y tratarla. Debemos indagar sobre el tabaquismo, que eso es fundamental y es obligatorio dentro de nuestras historias clínicas. Las preguntas que les señalé y allí indagar un poco sobre lo que ese paciente, cuánto tiempo tiene fumando, por qué fuma, cuáles son los motivos para dejarlo, recomendarle, darle una asesoría en cómo abandonar el consumo de tabaco. Esto es primordial, recordarlo en cada una de nuestras consultas y también ofrecerle el mejor tratamiento para prevenir la enfermedad, brindar toda la información y orientación y que el paciente sepa que nos tiene a tan solo una distancia de una llamada, de una visita, de un mensaje de texto, de un mensaje por WhatsApp o de un correo electrónico. A veces ocurren algunas barreras de comunicación entre el paciente y el profesional de la salud que está ayudándolo, porque el paciente algunas veces prefiere, nos dice, yo prefiero tratar por mi cuenta. Ese es un paciente que está en precontemplación. Es muy difícil dejar de fumar, es un paciente que también está en precontemplación. Lo he intentado y he recaído. ¿Ya para qué voy a dejarlo si tengo 50 años fumando? El paciente sabe que fumar es malo,
pero no quiere que le demos un sermón, quiere recomendaciones para abandonarlo. Puede ser que el paciente tenga poca confianza y piensa que el profesional que lo está viendo no puede ayudarlo mucho, no está bien preparado, o que el paciente tiene poca afinidad con el médico. Los odontólogos tenemos una herramienta muy importante, y los periodoncistas más, ya que llevamos consultas de mantenimiento y esto nos facilita el contacto directo con el paciente. Y el paciente periodontal es un paciente que confía en su periodoncista porque lleva años haciendo el seguimiento de su terapia y de su tratamiento. Por lo tanto, somos valiosos como profesionales para actuar en este campo y ayudar de esta manera a que nuestros pacientes tengan una vida más saludable y una mejor salud periodontal. Esto se los recuerdo en las guías de tratamiento de la periodontitis en estadios 1 a la 3. Una de las recomendaciones está en actuar como profesionales de la salud de la odontología en la cesación tabáquica para mejorar esa condición periodontal y preservar la salud y detener el avance de la periodontitis. Y asimismo, en la publicación de RANSEI del 2020, que también se considera allí en consenso que los odontólogos debemos actuar en la cesación tabáquica y debemos promover un estilo de vida saludable en nuestros pacientes, disminuyendo los riesgos, porque al disminuir el consumo del tabaco, disminuimos también la periodontitis y con eso proporcionamos elementos para un estilo de vida mucho más saludable. Ya para finalizar, les quiero recomendar a los que deseen verlo en la revista Odontológica Venezolana del año 2013, lo pueden encontrar en internet, un artículo que se titula Propuesta del Centro de Cesación Tabáquica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Allí encuentran la historia clínica que utilizamos en nuestro centro de cesación, la que utilizo personalmente también en mi consulta. Esa historia clínica puede serles de utilidad para llevarla a cabo, para aplicarla en su totalidad, para modificarla, para utilizar algunas partes de ella, si así lo consideran. Y también les recomiendo que revisen en la página de la Sociedad Española de Periodoncia, www.cepa.es, una participación que puede tener para la elaboración del protocolo de cesación tabáquica en la consulta dental con la doctora Regina Izquierdo y todos los colaboradores de CEPA. Se trabajó con el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Periodoncia y Odointegración, que está liderado por el doctor Miguel Carasol, y también con el Comité Nacional de Prevención de Tabaco de España. En este protocolo se describen 4 etapas. La primera, la entrevista inicial; la segunda, marcar la fecha del cese; la tercera, el seguimiento y la motivación que les comenté; y finalmente, al año, la confirmación del cese del tabaco. Y bueno, hasta aquí está mi presentación desde mi ciudad natal, con nuestra montaña, el pulmón vegetal de nuestra ciudad en Caracas, Venezuela. Les doy las gracias y quedo atenta para cualquier pregunta, comentario, sugerencia o lo que deseen que pueda contribuir. Muchísimas gracias, Xiomara. Vamos a pasar ahora algunos consejos de nuestros sponsors mientras recopilamos las preguntas, para volver con eso y terminar con nuestro famoso e imponderable sorteo de cada sesión.
El mundo está sufriendo una pandemia. Para derrotarla, tenemos que combatirla desde todos los frentes. La salud bucal juega un papel muy importante y debemos tomar medidas. La boca no es un sistema aislado. La salud bucal y la salud general están estrechamente relacionadas. La boca es una vía de entrada y de transmisión para bacterias, hongos y virus. Extrema las medidas de higiene bucal con productos específicos que contienen cloruro de cetilpiridinio, como la gama Vitis CPC Protect, enjuague y pasta dentífrica, protección para una óptima higiene bucal. Protege tu boca ahora más que nunca. Dentair, expertos en salud bucal. Soy dentista y les puedo confesar que la elección de un cepillo dental nunca ha sido una tarea fácil, hasta ahora, porque encontré un cepillo que fue pensado y desarrollado junto con odontólogos. El cepillo Elmex Ultra Soft, de origen suizo, cuenta con tecnología y diseño ideales para lograr un cepillado delicado, preciso y eficiente, todo lo que los pacientes necesitan para el cuidado de su salud bucal. El cepillo Elmex Ultra Soft cuenta con más de 5.500 cerdas ultra finas para una limpieza más eficaz. Su mango ergonómico brinda una mayor comodidad a la hora de cepillarse. Y sus cerdas, como señalaba, son ultra suaves, ideales para cuidar dientes y encías sensibles. Además, su cabeza compacta permite llegar a esas zonas más difíciles, logrando una mejor limpieza dental. Como dentista, te puedo decir que el cuidado de tus dientes debes dejarlo en manos de especialistas con trayectoria, como la línea de productos Elmex y su cepillo dental Elmex Ultra Soft. Muchas gracias a estas empresas que nos apoyan durante todo el año para poder estar participando y compartiendo con ustedes mes a mes. Xiomara ha recibido entre chat y preguntas muchas felicitaciones. Después te las entregaremos personalmente ahí de una. Y hay algunas preguntas. Una dice, tengo entendido que la terapia de cesación de tabaco debe ir acompañada de terapia farmacológica para que sea efectiva, sobre todo en pacientes con alta dependencia. ¿En qué consiste esa terapia? ¿Quiénes deben indicarla? ¿Podemos indicarla nosotros como periodoncistas? Bueno, muy buena e interesante pregunta. Antes de responderla, quiero saludar al doctor Marco Medina, presidente de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, que nos acompaña. Gracias, Marco, por tu comentario. También saludar al doctor Andrés Chales, de la Sociedad Peruana de Periodoncia, presidente, que nos está también saludando. Un placer tenerte también. Y bueno, otros colegas y compañeros, la doctora Yolanda Osorio desde México, la doctora Gredi Lugo, directora del posgrado de los posgrados del doctorado de nuestra universidad, y bueno, a todos los demás que han saludado. Encantada de que estén acá compartiendo con nosotros. Bueno, en relación con esta pregunta, Denise, es verdad que los pacientes con una alta dependencia son pacientes que tienen un abordaje muy difícil, porque el paciente con alta dependencia requiere generalmente de una terapia farmacológica por ese proceso de adicción que se tiene. El paciente que fuma más de 20 cigarrillos al día es un paciente que tiene una dependencia alta, son 2 cajas de cigarrillo o más de 2 cajas de cigarrillo al día. Entonces, la cantidad de dopamina que esa persona tiene en su cerebro es muy, muy elevada y va a fumar, prácticamente fuma las 24 horas del día. Apaga un cigarrillo, lo prende con la colilla del otro. Entonces, es un paciente que tiene que ser tratado con mucho más cuidado. Puede ser tratado por un periodoncista que se ha formado un poco más en sus estudios. En mi caso, por ejemplo, que soy periodoncista, me formé con una maestría en tabaquismo
y tengo todas las credenciales y el conocimiento para poder aplicar las terapias farmacológicas que existen. Sin embargo, un periodoncista que no ha llegado a tener toda esta formación puede utilizar farmacoterapia con nicotina. Farmacoterapia como parches de nicotina, chicles, aerosoles también con nicotina, que siempre van a ser un poco, es más nicotina, es verdad, pero son un poco menos nicotina que la que le va produciendo el consumo del tabaco como tal. Pero sí requiere esa terapia generalmente. Solo con recomendaciones y apoyo cognitivo-conductual es muy difícil que lo abandone. Estamos hablando de alta dependencia. Claro, Pero no todos necesitan farmacología, ¿no? no, porque no todos los pacientes son de alta dependencia. ¿Ok? Tenemos un importante grupo de pacientes que son baja y moderada dependencia, que está a nuestro alcance perfectamente. En esa misma línea, preguntan también si has tenido experiencia con el bupropión. Sí, el bupropión es un medicamento que fue diseñado realmente para el tratamiento de las depresiones. Lo que pasa que en los estudios, mientras estaban haciendo los estudios de segunda y tercera fase, encontraron que los pacientes que tenían depresiones y tomaban bupropión, pero también eran fumadores, pues dejaban de fumar con el uso de este medicamento. Y se empezó a utilizar con el bupropión como terapia para la cesación. Realmente es una alternativa, pero hoy en día con otros tratamientos farmacológicos que tenemos a la mano, como la varenicline, que ahorita lamentablemente está suspendida por laboratorio Pfizer por una contaminación que hubo en un lote de este medicamento y está temporalmente suspendido su uso, pero el varenicline es el único tratamiento que hasta ahora se ha diseñado específicamente para dejar de fumar, porque actúa a nivel de los receptores nicotínicos. Mi tesis doctoral estuvo centrada en la utilización de la varenicline como terapia de cesación y bueno, los resultados fueron muy halagadores. Así que poco utilizo hoy en día el bupropión para ello. Trato más bien de utilizar las terapias sustitutivas de nicotina y la consejería. Perfecto, muchas gracias. Acá preguntan también si en tu experiencia crees que realizar una consejería breve en tabaco tenga alguna utilidad para el cese de tabaco o requiere siempre un seguimiento. La consejería breve siempre tiene un impacto. Fíjense que les dije, con un consejo breve, si cada uno de ustedes, de todas estas 90 personas que están conectadas, si cada uno de ustedes da un consejo breve a su paciente, a un paciente tendremos 90 pacientes que están pensando en dejar de fumar, ¿verdad? Entonces, científicamente se ha demostrado que el 10% de las personas con consejería breve dejan de fumar. Pero nosotros que somos periodoncistas, que tenemos los pacientes en mantenimiento y que vuelven a nuestras consultas, no nos debemos quedar con una consejería breve. Debemos siempre llevar y motivar al paciente constantemente hasta lograr el abandono. Y podemos hacerlo, tenemos las herramientas y nos vamos preparando con ello. No nos quedemos nada más con la consejería. Vamos adquiriendo práctica siempre desde un principio con el control de placa, ¿no? Así es. El seguimiento. También preguntan, en el caso de los vapers o cigarrillo electrónico, ¿generan los mismos daños en la boca? ¿Es mejor o peor? ¿Qué lesiones podríamos encontrar? Y muchas gracias por la presentación. ¿Sabes? Los vapers generan muchísimo daño también, genera el mismo daño que ocasiona cualquier tipo de forma de consumo de tabaco y en algunos casos mucho más daño, porque el contenido de los líquidos que se le coloca a los vapers, que contienen canela, que contienen mentol, que con otros líquidos, producen también una apoptosis celular
y de verdad que el riesgo que se está viendo en cáncer bucal es mucho mayor con los vapeadores que con el propio cigarrillo, ¿no? Entonces, bueno, es mucho lo que hay que hablar sobre esto, pero realmente esto empezó como una terapia para cesación y lo que se ha demostrado hoy en día sobre lesiones en cavidad bucal son grandes, pues lesiones de leucoplasias, de cáncer, de alteraciones desde el punto de vista patológico y también con riesgos en periodontitis y en implantes. Es verdad. Preguntan acá también si sabes o has visto algún estudio de efectos de los enjuagues con cloruro de acetilpiridina en pacientes fumadores para disminuir riesgo de periodontitis. Bueno, el cloruro de acetilpiridina se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos sobre las bacterias periodontopatógenas. Es verdad que cuando nosotros hacemos una terapia periodontal y hacemos las indicaciones de las terapias para el control de ese biofilm, con el cepillado, con el tipo de cepillo, con la técnica, con el hilo dental y con el enjuague bucal, vamos a tener una disminución de estas bacterias. Pero si además el paciente es fumador, ese incremento bacteriano, por lo que les hablé, el aumento, la disminución de la vasoconstricción, el aumento de la temperatura en el fluido crevicular, que incrementa a su vez la producción de bacterias, entonces, bueno, seguimos en un círculo vicioso. Vamos a tener probablemente pacientes controlados periodontalmente, con buenas técnicas de higiene bucal y con el uso de enjuagues con cloruro de acetilpiridina, que son fabulosos y hoy en día con el COVID-19 sabemos que van a romper esa membrana, también actuar esa membrana del SARS-CoV-2, son extremadamente beneficiosos y muy importante su utilización, pero sin embargo, en el consumo de tabaco como tal no tienen ningún tipo de acción, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Preguntan también, ha llegado más de una pregunta en relación a terapias alternativas. Hipnosis, había una pregunta que me llegó por acá. Hipnosis, acupuntura. Sí. Sí. ¿Qué- Bueno, ¿Tu opinión o experiencia en eso? mi opinión, yo realmente no creo mucho en esas terapias alternativas porque no he tenido la experiencia, ni hago hipnosis ni hago acupuntura para ello, ¿no? Pero he tenido pacientes que han estado sometidos a esas terapias, han abandonado el cigarrillo temporalmente y lo vuelven a tomar. Entonces, mi convicción es que al paciente hay que educarlo y el paciente tiene que saber que el ser fumador es una enfermedad, como les dije, es una enfermedad crónica y es una enfermedad adictiva y que lo que le pasa es que en su cerebro se libera dopamina producto de que la nicotina activa unas neuronas y hace la liberación de esa dopamina. Si nosotros educamos al paciente y el paciente está consciente de lo que está sufriendo y qué es lo que le pasa y cuáles son los daños que puede tener, el paciente va a tener un mejor comportamiento, nosotros lo hemos ayudado con ello y va finalmente a abandonar el consumo del tabaco. Entonces, no me gustan los paños calientes como la hipnosis o la acupuntura. Ahora, pueden ser también un estímulo inicial, quizás, ¿no? Quizás un intento por el abandono. Han surgido algunas preguntas que ya las contestaste indirectamente, pero ¿cuáles son los fármacos que podemos indicar en nuestro paciente y en cuáles te apoyas tú directamente? Ok, podemos utilizar las terapias sustitutivas de nicotina. Para ello hay chicles de nicotina de 2 miligramos, de 4 miligramos. También tengo una publicación sobre eso no me recuerdo el volumen de la revista de Fundación Carraro que dice de terapias para dejar de fumar. Allí lo pueden también revisar. La revista de Periodoncia e Implantología de la Fundación Carraro, uruguaya. Mentira, Argentina.
Allí, bueno, tenemos chicles de nicotina de 2 y de 4 miligramos. Es importante saber que el chicle de nicotina es una resina muy dura y esa resina, cuando tenemos problemas de movilidad dentaria, dientes con periodontitis un poco avanzada o trastornos temporomandibulares, no va a ser fácil para utilizar. Existen parches de nicotina, no están en todos los países. Hay que saber en cada país qué terapia sustitutiva tenemos. Los parches de nicotina son muy útiles, he tenido experiencia bastante buena con ellos y se hace una terapia como de disminución del consumo, disminuir hasta abandonar, ¿no? Entonces, bueno, se va sustituyendo con los parches. En otros países existen los inhaladores también, o atomizadores o gotas que también pueden ser utilizados. Mi mayor experiencia ha sido con la terapia de varenicline, con que he tenido de verdad excelentes resultados, pero bueno, también utilizo las terapias sustitutivas en caso necesario. Muy poco utilizo el bupropión, porque los efectos que veo no terminan convenciéndome tanto. Buenísimo, muchas gracias. Y para finalizar, dentro de la experiencia, ¿qué consejo les darías a un odontólogo general para acercarse al paciente en un tema que puede ser muy sensible? Bueno, le daría el consejo de que en su primera consulta, dentro de todas las preguntas que se le hace al paciente, si sufre diabetes, si sufre problemas cardiovasculares, si sufre cualquier enfermedad sistémica, incluya si es fumador. Y si el paciente dice que sí, inicie una conversación. ¿Desde cuándo fuma? ¿Cuál es el primer cigarrillo que se fuma al día? ¿Fuma antes de 30 minutos después de levantarse? ¿O fuma después de los 30 minutos? ¿En qué lugares fuma? ¿Por qué fuma? ¿Cuántos años tiene fumando? Si yo incluyo algunas de esas preguntas, pues yo voy entrando en el paciente y le voy a poder explicar, bueno, yo le quiero dar un consejo, el fumar cigarrillos ocasiona daños sobre la salud bucal, ocasiona pérdida de hueso, ocasiona riesgo de enfermedad periodontal, ocasiona riesgo de enfermedad periimplantar, y yo como su odontólogo le recomiendo que debería ir pensando en la necesidad de abandonar el consumo del tabaco. Con eso es suficiente para que el paciente se vaya con una inquietud, pero no lo dejes hasta ahí, odontólogo general, querida y amiga preciosa. Llévalo un poquito más. En cada una de las consultas de tratamiento que sigas teniendo, ve dándole una cápsula más de información. Y si no quieres llegar a, que el paciente, a hacer una terapia para que el paciente abandone el tabaco, buscar la ayuda que sea necesaria o referir al paciente para que tenga una terapia de cesación. Así de fácil. Muchísimas gracias. Gracias por compartir toda esta cantidad de experiencia y sabiduría en el tema. Te agradecemos por haber recibido esta invitación de parte de la Sociedad de Periodoncia y estamos muy encantados de haberte tenido nuevamente con nosotros exponiendo este tan importante tema. Vamos a mostrar el certificado que te vamos a hacer llegar en forma online. Muchas gracias. Nuevamente has recibido muchos agradecimientos y felicitaciones a través del chat. Qué lindos todos, encantada de compartir con ustedes una vez más. Siempre agradecida de que quieran volver a escucharme, de que quieran volver a enamorarse de este tema. Y bueno, siempre a la orden. Gracias, gracias por tan bellos mensajes que están colocando, que han colocado en el chat. Y de verdad, bueno, los abrazo grandes. Denise, muchísimas gracias en tu presencia, a toda la Sociedad Chilena de Periodoncia, a su junta directiva. Y bueno, gracias Sebastián también por el apoyo técnico y Bella por ese certificado de participación. Siempre estoy a la orden para ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora, antes de ya finalizar nuestra reunión y pasar a nuestro tan famoso sorteo,
quiero dejarlos invitados en mayo, entre el 9 y 14 de mayo, a que celebremos juntos la Semana de la Salud de la Encía. Es una semana que las universidades se vuelcan este año cada vez con más fuerza. Este es el 4º año que en Chile al menos lo estamos organizando junto con las universidades y se ve cada vez una mayor participación, lo que nos tiene muy contentos y agradecidos. Este año organizando en forma colaborativa con la Escuela de Odontología de la Universidad Católica. Así que atentos a los hashtags Cuido mis encías entre el 9 y el 14 de mayo, que además salen no solamente cosas útiles para poder apoyar a nuestros pacientes o gente que no tiene acceso a una salud bucodental, sino que también hasta para entretenernos un poco entre algunas cosas muy simpáticas que aparecen. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches.